Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Llama Rock and Roll, un juego creado por Reiner Nicie, publicado en castellano por Mercurio. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 8 años, con una duración estimada de en torno a los 20 minutos y de 2 hasta 6 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar tenemos que separar los dos tipos de cartas del juego, que se distinguen por su reverso. Tenemos las cartas de la fila de llamas, que tienen las llamas de color negro en su reverso, y el resto de cartas de número, que tienen las llamas de color plateado. Las cartas con el fondo negro tendremos que colocarlas en una fila de llamas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la llama. El resto de cartas las barajaremos y repartiremos 6 a cada jugador, que tendrán que colocar boca arriba sobre la mesa, extendidas. Después haremos una reserva con las fichas blancas de valor 1 y las fichas negras de valor 10, entregaremos los dados al jugador inicial y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que acumule menor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Para ello tendrá que, lanzando los dados, intentar deshacerse de todas las cartas posibles de su zona de juego. Cuando acabe cada ronda, los jugadores sumarán las cartas que les queden y ganarán puntos negativos. En el momento en el que un jugador alcance los 40 puntos, el jugador con menor cantidad de puntos en ese momento será el ganador. Una partida de Llama Rock and Roll dura un número indeterminado de rondas hasta que se cumpla la condición de final de partida, y es que uno de los jugadores haya acumulado 40 o más puntos negativos. En ese momento se terminará la partida y el jugador que tenga menor cantidad de puntos será el ganador. Vamos a ver cómo funciona cada una de las rondas en Llama Rock and Roll. Una ronda de Llama Rock and Roll dura un número indeterminado de turnos que se van sucediendo entre jugador y jugador, que tendrán que lanzar los dados para quitarse las cartas de su zona de juego o plantarse. La ronda terminará en el momento en el que se agoten todas las cartas que hay en la fila de llamas, o un jugador se quede sin cartas en su zona de juego, o todos los jugadores se hayan plantado. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los turnos de juego en Llama Rock and Roll. Durante su turno, el jugador activo tendrá que lanzar los dados para intentar quitarse cartas de su zona de juego o plantarse. Si un jugador se planta, le dará la vuelta a todas las cartas que hay en su zona de juego y estas cartas le puntuarán negativo al final de la ronda. Por lo tanto, tendremos que intentar quitarnos la máxima cantidad de cartas posible, arriesgando un poquito con los dados. Si el jugador decide lanzar los dados, los lanzará y podrá quitarse una carta de cada tipo de las que tenga según el resultado que haya salido. En este caso tenemos un 6, una llama y una llama. El jugador podría quitarse un 6 y 2 llamas de su zona de juego. En este caso, como tiene una llama, podrá quitársela y dejarla en el descarte. De esta manera se habrá quitado una carta que da 10 puntos negativos al final de la ronda. Y con esto pasaría el turno al siguiente jugador, que tendría que decidir si quiere lanzar los dados o plantarse. En este caso, imaginemos que lanza los dados y el resultado es 6, 6 y 4. En este caso, el jugador puede quitarse tanto un 6 como un 4. Si el jugador tuviese 2 6, podría descartarse los dos. En este caso se quita el 6 y el 4 y lo deja en el descarte. Y de nuevo le tocaría al siguiente jugador. Hay que destacar los siguientes ejemplos. Si un jugador sacase un 3, solo podría quitarse uno de los 3 que tiene en su zona de juego. Sin embargo, si al lanzar los dados sacase otro 3, hay que tener en cuenta que todos los dados son asimétricos, es decir, tienen dos llamas y ciertos valores, no están todos los valores en todos los dados. En este caso, si saliese esta tirada, podría quitarse los dos 3. Si un jugador realiza una tirada, como por ejemplo este jugador ha realizado esta tirada que ha sacado un 2, un 6 y una llama y no tiene ninguna de las cartas que han salido en los dados, estará obligado a coger uno de los resultados del dado para colocarlo desde la fila de llamas en su zona de juego. En este caso, el jugador podría coger el 2 y lo tendría que colocar en su zona de juego. Por lo tanto, es una nueva carta que tiene en su zona de juego que le dará puntos al final de la partida si no se la quita. En el supuesto en el que el otro jugador haya hecho la misma tirada, de nuevo, como no tiene ningún resultado que se pueda quitar, tendrá que coger uno de los resultados de la fila de llamas. En este caso, como solo está el 6 y la llama, tendrá que coger una de esas cartas y colocarla en su zona de juego. Por lo tanto, si nos arriesgamos y no sacamos los números que tenemos, tendremos que coger nuevos números a nuestra zona de juego. Otro supuesto que puede ocurrir es que los números que han salido en los dados no los tenga el jugador ni en su zona de juego ni en la fila de llamas. Esto es una pifia total, el jugador tendrá que coger todas las cartas que hay en la fila de llamas y colocarlas en su zona de juego, y en este momento la ronda termina automáticamente. Y el último resultado que nos quedaría por explicar es qué pasa si salen 3 llamas a la vez. Esto es una tirada perfecta. Con esta tirada el jugador que ha hecho la tirada podrá descartarse de alguna ficha de puntuación que tenga de rondas anteriores. Es decir, que si un jugador tuviese 12 puntos negativos, podría desechar 10 puntos de golpe. Es decir, siempre nos podremos quitar una ficha, independientemente de que sea de un punto o de 10. De esta manera, si durante la partida sacamos 3 llamas, podremos quitarnos puntos negativos.
Y no tiene más, los jugadores irán jugando turno tras turno lanzando los dados para quitarse cartas o plantándose. En el momento en el que un jugador se planta, le da la vuelta a sus cartas y ya no juega más en la ronda. Sin embargo, a veces vale la pena plantarse y comernos los puntos negativos que tenemos en las cartas que tenemos y no conseguir más nuevas cartas que nos dan más puntos negativos al final de la ronda. En el momento en el que solo un jugador quede en la ronda, podrá seguir jugando de la manera habitual, lanzará los dados y se quitará las cartas que hayan salido. En este caso, por ejemplo, un 2 y un 1. Hay que tener en cuenta que si un jugador que solo queda en la ronda lanza los dados y no aparece ningún dado de los que tiene aquí, aunque ese resultado esté en la fila de llamas, tendrá que coger todas las cartas de la fila de llamas y colocarlas en su zona de juego, acabando así la ronda. Por lo tanto, cuando somos el último jugador estaremos arriesgando un poquito más y puede que nos salgan más las tiradas. Por lo tanto, una ronda de llama rock and roll acabará si se cumple una de las tres condiciones. La primera de ellas es que todos los jugadores se hayan plantado. En ese momento la ronda termina y se puntúa. Si la fila de llamas se ha agotado, es decir, no queda ninguna carta en la fila de llamas, ya sea porque los jugadores las han ido cogiendo mientras lanzan los dados o porque un jugador ha lanzado una pifia, la ronda termina automáticamente. Por último, la ronda también terminará si un jugador se queda sin cartas en su zona de juego. En esa ocasión, el jugador que se ha quedado sin cartas podrá descartar a la reserva una de las fichas de puntuación que haya obtenido en rondas posteriores. Y después de terminar la ronda, veremos a ver cuántos puntos negativos se ha llevado cada jugador. Los jugadores revelan sus cartas y miran cuántos puntos negativos han conseguido, teniendo en cuenta que cada número solo puntúa una vez negativo. Es decir, este jugador tiene 3 cartas de el valor 3, pero solo puntuará 3 puntos negativos por ellas. Es decir, solo puntuaremos una copia de cada número. Las llamas puntúan 10 puntos negativos. En este caso, este jugador ha conseguido 3 y 1, 4 puntos negativos, que sumará a los puntos que ya tuviera. Y este jugador ha obtenido 5, 6, 7 y 8 y 1, 9. Si en algún momento un jugador tiene 10 puntos, podrá cambiar las fichas blancas por las fichas negras indistintamente. Por lo tanto, nos interesa tener fichas negras, puesto que si en algún momento nos quedamos sin una de ellas, podremos devolverle y quitarnos 10 puntos de golpe. Después de esto, volveríamos a recolocar las cartas negras en la fila de llamas y el resto de cartas se barajarían y repartiríamos de nuevo 6 a cada jugador. Si al final de una ronda un jugador ha acumulado 40 puntos negativos o más, el jugador que en ese momento tenga menor cantidad de puntos negativos será el ganador de este llama rock and roll. Y esta es la explicación de cómo se juega a Lama Rock and Roll, una versión de dados del mítico Lama de Reiner Knizia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.